Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy tenemos que hablar sobre LeBron James y Los Ángeles Lakers, porque no sé si os acordáis, el vídeo de ayer, el último vídeo, tenía que ver con Lakers y LeBron y con el tema de la lesión de LeBron James, es decir, la última hora, la actualización sobre el estado del rey en cuanto a su rodilla, ¿no? Una lesión que le ha apartado las canchas de baloncesto durante los últimos partidos, como por ejemplo contra Philadelphia 76ers o contra Atlanta Hawks. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Frank Vogel, pues bueno, nos actualizó un poquito el estado de LeBron James diciendo que tenía una pequeña inflamación y que hasta nueva orden LeBron James iba a permanecer de momento alejado hasta que esa hinchazón, esa inflamación se le redujera considerablemente, ¿no? Y hasta que el equipo médico de los Lakers considerará que es el momento de que vuelva LeBron James. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Frank Vogel, a la hora de hablar sobre LeBron James, se ha sincerado para muchos demasiado, hasta el punto en el que, bueno, pues ha confesado que él no está controlando en ningún momento a LeBron James y que todo depende del cuerpo médico. Es decir, al final, para muchos, estas funciones de cómo está el jugador a nivel físico, las lesiones, etcétera, etcétera, también son funciones que pasan por las manos del head coach, en este caso de Frank Vogel. Y el hecho de que se sincerara tanto Frank Vogel diciendo que él no tiene nada que ver, que él se lava las manos y que el cuerpo médico es el que toma las decisiones en cuanto a vuelve o no vuelve LeBron James, pues claro, no ha sentado bien a cierta parte de la fanaticada Laker. Y claro, esto hay que tenerlo en cuenta porque estamos hablando de LeBron James, situación de Lakers, hasta ahora era y es el mejor jugador de la franquicia californiana. Entonces ahora mismo la pregunta constante es ¿cuándo va a volver LeBron James? Justo cuando Anthony Davis hizo su regreso después de su ausencia prolongada, LeBron repentinamente quedó fuera de juego debido a una inflamación, como digo, en la rodilla, y es ahora mismo la situación en la que estamos sumergidos, ¿no? Eso también rompió la increíble racha de LeBron James en las últimas semanas, que, bueno, pues ha mantenido a flote a los Lakers pese a ciertos problemas con Talen Horton-Tucker, Trevor Ariza, Kendrick Nunn, la propia Ceja, Anthony Davis, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, a través de un informe de la ESPN, el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, dijo que están monitorizando la condición de LeBron diariamente, pero admitió que administrar la carga de trabajo del rey no es exactamente su decisión y que, pues bueno, no es que ni pinche ni corte, pero más o menos algo parecido. Pienso en ello cada día, siempre estamos atentos a la carga que lleva, en constante comunicación con él y el equipo médico, y en términos de lo que hacemos en el futuro con la rodilla y dónde está él, es realmente una gran ayuda para el personal médico y para Mike Mancias y lo que ellos sienten que es lo mejor. Realmente no es una cuestión de entrenador jefe, sino de depender del equipo médico. Repito, estos comentarios de Vogel, pues bueno, han sorprendido o podrían sorprender a los fanáticos de los Lakers porque la mayoría de la gente pensaría que gestionar las responsabilidades de un jugador a la hora de que juegue o no juegue, aparte del cuerpo médico, también pasa por el head coach de, en este caso, Los Ángeles Lakers, ya que siempre pues debe de estar al tanto de todo. Entonces, con los rumores sobre su salida, sobre la salida de Vogel, debe de ser más cauteloso con sus comentarios y sobre todo, pues bueno, debería cuidar un poco lo que dice porque precisamente apoyo por parte de los fans de Lakers no tiene. Simplemente os tenéis que ver algún que otro comentario de mis vídeos cuando hablo de Lakers, LeBron James o el propio Vogel para daros cuenta de que entre vosotros pues no aceptáis del todo a Frank Vogel. Para mí es un entrenador que ha demostrado estar a la altura de un proyecto como Lakers. Creo que fue muy importante en el anillo de 2020, en aquel anillo que ganan los Lakers en la burbuja. Se habla mucho de LeBron, de Anthony Davis, de Rajon Rondo, la importancia que tuvo, por ejemplo, saliendo desde el banquillo. Pero al final Vogel también tuvo mucha relevancia en el sentido de que hizo ajustes, los ajustes necesarios. Parecía que el segundo partido les costaba un poquito más a los Lakers, pero a partir de ahí remontaban el vuelo y creo que en gran medida
una de las razones de este éxito de los Lakers que tuvieron en aquel año es de Frank Vogel. Es cierto que al final manejar los egos es muy complicado y a medida que han pasado los años los egos han ido aumentando en Lakers, en el sentido de que antes tenías que manejar a LeBron James y a Anthony Davis y ahora tienes que manejar a LeBron James, a Anthony Davis y a Russell Westbrook. Aparte has traído más veteranos. Los ya jóvenes no son tan jóvenes, tipo Talen Horton-Tucker, entonces se te pueden subir un poquito más a las barbas. Gestionar el vestuario no es nada fácil, simplemente tenéis que ver el caso de Rick Carlisle con, por ejemplo, Luka Doncic, Dallas Mavericks, etcétera, etcétera. Pero al final, como digo, creo que es un vestuario que tienen que conseguir cierta química, una química que todavía se ha visto muy perjudicada y que todavía no ha aparecido fruto de tantas lesiones y tantas que están experimentando. Como digo, primero Talen Horton-Tucker, luego que si Trevor Ariza, que si Kendrick Nunn, que si por ejemplo el COVID, que si Reeves, que si Davis, que si Westbrook, que si LeBron ahora. Al final, por X o por Y, siempre tienen problemas los Lakers en cuanto a lesiones, bajas, y no pueden contar absolutamente con todo el equipo. Y eso es algo que produce ciertos problemas también para Frank Vogel, porque al final no tienes la gran parte de la plantilla que te gustaría. Dicho de otra manera, no tienes todas las piezas que podrías utilizar en ciertos momentos. Entonces al final esto complica y mucho el resultado y la manera de obrar por parte de un entrenador. Ahí es cuando realmente se muestra si eres un buen o un mal entrenador, porque cuando no te vienen los problemas y todo va rodado, pues es muy fácil ganar. Pero cuando tienes problemas, ahí es donde realmente se nota si eres un buen head coach o un mal head coach. Pero como digo, creo que Frank Vogel lo ha hecho muy bien, lo hizo muy bien en equipos como Indiana Pacers, lo hizo muy bien por ejemplo en 2020 con Los Ángeles Lakers, y realmente creo que se debería de dar un pequeño chance, una pequeña oportunidad a Vogel, porque desde el minuto 1 todas las críticas también se enfocan a él, y realmente creo que el tema, por ejemplo, de Russell Westbrook, de que se aclimate o no, también pasa por qué se hace ese fichaje. Anthony Davis y LeBron fuerzan, pero los Lakers iban a fichar a Buddy Hield. A lo mejor Frank Vogel no quería a Westbrook, sino que quería a Buddy Hield. Por eso Rob Pelinka quería traer a Buddy Hield y no a Russell Westbrook. Pero LeBron y Davis, como digo, forzaron. Al final no es una pieza que haya pedido el entrenador. No hemos visto artículos donde ponga Frank Vogel quería también a Russell Westbrook o forzó por traer a Russell Westbrook. No, lo hemos visto de LeBron y de Davis. Y al final el entrenador, ¿qué? ¿Dónde está? Ni pincha ni corta. Es a lo que yo me quiero referir en este sentido y es lo que yo os quiero mostrar. Es decir, si tú al final eres un head coach y tienes que vértelas y tienes que hacer tus funciones con jugadores que no eliges tú, sino que te traen otros jugadores, tus líderes, o por ejemplo el general manager sin consultarte, pues claro, luego a la hora de tener un encaje, de que funcione todo, es mucho más complicado, porque tú no le querías, y si no le querías es a lo mejor porque para ti no tiene encaje. ¿Veis dónde está el conflicto? ¿Veis dónde está todo? Ese es el problema, y eso es lo que debería de saberse por parte de Lakers. Por ejemplo, el fichaje de Westbrook, sí, lo fuerza LeBron y Davis, pero ¿lo quería Vogel o quería Buddy Hield? ¿Cuáles eran las piezas que pedía Frank Vogel? Porque ahí es donde entramos en, si Frank Vogel pide a Russell Westbrook y Russell Westbrook no funciona, es problema de Frank Vogel, porque lo quería, le veía encaje y por lo tanto ahora lo tienes que conseguir, porque en ese momento lo veías, y si no lo consigues, mal por tu parte. Pero si no lo querías, es que no tenía encaje para ti o no lo veías claro y preferías a otros jugadores. ¿Por qué no los traen? Porque traen a otros que no son los que pide el entrenador. Eso no es parte del trabajo del entrenador. Te están imponiendo cosas, ¿me entendéis? Entonces, pues bueno, simplemente quería deciros esto. Me ha llamado un poco la atención las declaraciones de Vogel acerca de la lesión de LeBron James. Ha quedado un poco como me desentiendo, estoy como apartado, el equipo médico se encarga al 100% y ya está, y cuando me digan puedes utilizarlo ya está. Pero bueno, simplemente quería comentaros esto, comentarme qué os parece, cuál es vuestra opinión acerca de todo este caso, si creéis que LeBron volverá pronto o tarde, y el tema de Westbrook, el tema que os comento de fichajes entrenador, fichajes forzados por los líderes del equipo, de una franquicia, lo que sea. Like y subscribe si os ha gustado el vídeo y nos vemos en próximos aquí en Cosas del Básquet. ¡Adiós!